Muy buenos días, seguidores, amigos de la hora del cafecito con Gloria. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo me los ha recibido este nuevo mes, el mes de abril? Ya sabe que este mes lo decreté como el mes de la inspiración. Así que hoy vamos a tener un temita espiritual. Bueno, voy a comenzar con una frase muy bonita que dice, cree, cree en ti mismo y la inspiración, la fe y la determinación te guiarán a la realización de tus sueños. Una servidora, Gloria Menéndez. Hoy vamos a filosofar acerca de cree. Bueno, hoy no me refiero a los Cree, ese pueblo indígena americano que habita en Canadá y en el norte de los Estados Unidos, que antes de la llegada de los europeos, los Cree eran cazadores y recolectores nómadas, con una rica cultura, creencias espirituales y rituales de curación. Y hoy en día los Cree siguen luchando, protegiendo sus tierras, sus recursos, sus tradiciones y su idioma o lengua. Este pueblo indígena es digno de admirar porque no dejan de creer y luchar por sus tradiciones y creencias. Pero realmente hoy quiero filosofar con esta palabra cree. Sí, así como cuando conjugamos yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos, ellos creen. Creer es un aspecto fundamental en nuestra vida diaria porque nos permite hacer juicios y tomar decisiones en base a lo que consideramos verdadero o falso. La creencia se basa en la fe, en la confianza y en la dimensión espiritual de la vida. Y la creencia en Dios puede ser justificada a través de la razón, la fe, la experiencia personal y las conexiones con algo más grande y súper espiritual. Creer es en uno mismo y en su capacidad para alcanzar objetivos puede ser un motivador poderoso en la vida de un individuo porque proporciona confianza y positivismo. Cuando el individuo ha experimentado dificultades en el pasado, creer es un desafío. Pero aprender a creer en uno mismo requiere mucho trabajo y esfuerzo para desarrollar esa confianza. Si nos atrevemos a creer, vamos a reconocer que es un motivador poderoso para superar obstáculos. Creer en uno mismo nos da la capacidad de superarnos y tomar un nuevo sentido en la vida. Hoy, amigos, seguidores de la hora del cafecito con Gloria, les quiero contar una anécdota que está basada en mis sentimientos y creencias espirituales. Pues les cuento que me encontré en una situación muy difícil hablando socioeconómicamente. Era como estar en un laberinto de aquellos donde no sabía para dónde ir, porque no podía ver el laberinto desde lo alto para poder ver el camino que me llevaría hacia afuera y me liberaría de esa pesadilla. Había atravesado por un momento donde se quiebra la economía y por ende todo roce social. Y por lógica, toda conexión familiar, lamentablemente. En este país, Estados Unidos, donde habito, si un individuo no tiene un buen trabajo y un buen crédito, no lo puede ayudar.
No se puede rentar apartamento, ni casa, ni comprar un auto. Y para males no logras ubicarte en una buena empresa. Así que eso me pasó a mí. Venía fracturada sentimentalmente, moralmente, anímicamente, venía agotada, desmoralizada, con ira, quebrada de toda la existencia, toda la extensión de la palabra quebrada. Y solo sentía autocompasión señalando siempre a los agresores y así sentirme mejor, como si eso me fuera a sacar de ese laberinto en que me encontraba en ese momento. Pero en ese entonces no me encontraba capacitada para pensar filosóficamente, ni psicológicamente, ni espiritualmente. Lamentablemente no. Estaba ciega de dolor e ira. Pero hay una frase muy clara que dice: nunca es tarde. Y es verdad, es una frase profética. Estaba tan herida, triste y abatida que no encontraba salida de verdad y no sabía por dónde comenzar. Con suerte encontré una casita que saqué en renta. La llamaba la casita de chocolate porque era muy, muy pequeña. Pero gracias a Dios que el dueño me la rentó sin pedirme ningún papel. Solo quería su renta cumplida. Como la casita quedaba en una esquina y rodeada de escuelas, entonces me dio la idea de visitar una escuela elemental y les ofrecí mis trabajos manuales que eran muy apropiados para los niños. Y les gustó la idea y me consiguieron una cita con el superintendente escolar y me dieron una carta de aceptación, pero tenía que pedir licencia a la ciudad para mi pequeño negocio, que con suerte pude abrir en la misma casita de chocolate, dejando el espacio de la sala y monté ahí mi negocito. Pero mi aflicción, mi dolor y decepción por las consecuencias de todo lo que estaba pasando no se me curaba para nada. Era una tortura. Un día llegó una señora a preguntarme por un regalito para su nieta y nos empezamos a llevar bien. Ella pasaba muy seguido y disfrutábamos de un cafecito y hablábamos de todo. Pero llegó un día en que la conversación con mucha melancolía llegó a la tertulia que teníamos. Ella me veía tan afligida y con ese demonio por mis entrañas, que me regaló una entrada para una conferencia de sanación espiritual con un sacerdote católico colombiano. Y era en un pueblito a 1 hora y media de donde vivía. Y la boleta de entrada, ella me la regaló porque ese día sería mi cumpleaños. Yo dudé mucho de asistir porque yo nunca había ido a esos eventos. En Colombia, que es mi país donde yo nací, oí hablar de sanaciones de paralíticos y moribundos que me parecía aterrador e incrédulo. Y le dije eso mismo a la señora, pero ella me insistía, me decía: no, es una sanación espiritual. Bueno, ya faltaban 2 días para el evento y me preguntó que si podíamos ir juntas en mi coche. Creo que quería comprometerme y lo logró. Entonces decidí ir. Era una iglesia pequeña y cuando llegamos estaba ya casi llena. Y así que a ella le tenían una silla en las primeras porque pertenecía a la lectura de los domingos en la iglesia en español, de la misa en español. Bueno, empecé a escuchar al padre Fernando Echeverría, me llamó la atención porque era colombiano. Y empecé a tener interés en sus relatos, fue interesante. Realmente la sanación espiritual fue corta de 1 hora y media.
Y llegó el momento de la sanación espiritual. Y cada uno teníamos que pensar en nuestros deseos. Me concentré y el Padre comenzó a orar y a pedir por todas las causas, enfermedades y motivos que por lógica las personas estaban pidiendo. Yo le pedí mucho a mi Señor así: Señor, por favor, sácame de este laberinto que no puedo salir. Trato de levantarme de las caídas que he tropezado y no tengo fuerzas. Ayúdame, Señor, a ser fuerte para mis hijos y mi esposo. Dame consuelo a mi corazón. Apacigua mi ira y resentimiento. Dale paz a mi alma, a mi espíritu. Calma la agonía. Tú sabes que no soy mala mujer, ni mala esposa, ni mala madre, pero te prometo ser mucho mejor y velar por mi familia. Ilumíname y muéstrame el camino a seguir. Solo tú sabes guiarme y te seguiré, y prometo ser mejor que hoy. Esa fue mi oración. Era tan profunda mi concentración que quedé sorda a lo que decía el Padre. Solo me escuchaba a mí misma. Y así acabó la sanación espiritual. Había llorado tanto que mis lágrimas cubrían mi rostro y no me había dado cuenta en ese momento que estaba sanando. Mi amiga me regaló un CD del Padre por mi cumpleaños y comencé a escucharlo, y aún así lo sigo escuchando cuando quiero disipar mis sentimientos. Entonces, cuando regresamos, yo venía manejando, y en ese transcurso de esa hora y media todo cambió en mí. Veníamos alegres, reíamos, recordamos cosas bonitas de nuestra infancia y las comentamos con mi amiga. Y al otro día empecé a sanar, porque cuando tomé la decisión de ir a esa sanación espiritual, creí. Y a partir de ese momento mi vida, mis sentimientos y todo empezó a desatarse como cuando se desata una madeja de lana. Y empecé a ver el laberinto en donde me encontraba desde lo alto, y mi vida dio un giro de 360 grados. Amén. Seguidores de la hora del cafecito con Gloria, la palabra cree y la acción creer es muy importante en nuestro diario vivir. Una decisión y una convicción en su momento es cuando llega el subconsciente con esa melodía que dice: cree, cree. No esperemos mucho cuando tenemos que sanar espiritualmente, porque esa es la llave que abre todas las puertas, así sea el laberinto más oscuro en que nos encontremos. Cree con toda tu espiritualidad y en lo más profundo de tu ser, conéctate con tu ser divino. Recordemos que si no hablamos en voz alta, nadie nos escuchará. Encontré este pasaje en la Biblia de Mateo 6:33. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os dará por añadidura. Seguidores de la hora del cafecito con Gloria, hay que orar, hay que creer y hay que buscar nuestra propia espiritualidad. Les agradezco mucho que me hayan escuchado en este tiempo, en estos minutos de reflexión espiritual, pero es muy interesante poder conocer la palabra cree. Que tengan un hermoso día, que tengan una maravillosa semana. Nos vemos el jueves
y vamos a reflexionar muy bonito sobre la inspiración. Ok, pásenlo bonito, estén contentos, que reciban muchas bendiciones. Bye bye, bye bye, bye bye.